y mantener en un rango de normalidad esta presión arterial. Lo primero que deberíamos ver es que necesitamos entonces, ya sabemos que hay un rango de normalidad. Perfecto. ¿Cómo hacemos para garantizar mantenernos más o menos en un rango de normalidad? Entonces, primero tenemos el parámetro que tenemos que tomar, que es la presión arterial. Y como pueden ver, tiene representado en la figura una especie de bucle, ¿sí? Que termina en donde tiene la presión arterial, la presión arterial. Hay un sensor que va a censar esto, que es la presión arterial, ¿sí? Va a haber una vía que lleve la información a un centro, que es el centro que va a integrar la información y que después va a mandar las señales a los efectores correspondientes para corregir ese parámetro que queremos regular. ¿Sí? Funcionaría parecido a un termostato o un aire acondicionado. ¿Sí? Queremos lograr una temperatura, tenemos que poder, para garantizar esa temperatura, hay que sensarla y después, si no está en el rango que queremos, modificar ciertos factores para garantizar que esa temperatura sea siempre igual. ¿Sí? Funciona como un termostato. Entonces empezamos a ver cada uno de estos parámetros. Y antes de empezar a ver cada uno de estos parámetros y cada uno de estos componentes de este bucle, es interesante pensar. Si ustedes tuvieran que elegir cómo mantendrían la presión arterial, o mejor dicho, para poder mantener la presión arterial media, tenemos diferentes factores que podemos modificar, ¿cierto? ¿Y cuáles se les ocupan a ustedes que podrían ser esos factores? Que podrían influir sobre los volumen. Excelente, sí, el volumen minuto, la resistencia vascular periférica. ¿Por qué sería así? Entonces, pensemos. Recuerdan que ya vieron en varias oportunidades la ley de Poisson. Sí, en aplicación de esto, pensar que, bueno, en realidad el flujo es la diferencia de presión sobre la resistencia. Y llevado a este caso particular, ¿sí? Sabemos que vamos a pensar que nuestro flujo, representado por el Q de esa situación, es nuestro volumen minuto. ¿Sí? Porque el flujo es cuánto volumen pasa por unidad de tiempo. El volumen minuto es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, vamos a expresar la presión arterial media como el resultado del cociente de volumen minuto por la resistencia periférica total. ¿Sí? Entonces, si lo pensamos la presión arterial media como el resultado del volumen minuto por la resistencia periférica total, es más fácil pensar en cuáles son esos factores que vamos a modificar para modificar la presión arterial. ¿Sí? Como muy bien habían dicho, nunca me acuerdo tu nombre, ¿cuál es? ¿Cómo es tu nombre? Ah, perdón. Alex. Como decía Alex, muy bien. Sí, tenemos que tener en cuenta entonces la carga sistólica o el volumen sistólico, creo que fue lo mismo, ¿sí? Y también el radio de ciertos vasos, porque el radio de esos vasos van a influir mucho sobre la resistencia periférica total, ¿sí? Y un tercer componente importante es la frecuencia cardíaca. Entonces, si queremos modificar la presión arterial media, podemos actuar sobre la frecuencia cardíaca, sobre la descarga sistólica y sobre el radio de los vasos. Tengan en cuenta que cuando hablamos de resistencia periférica total, ahí nos aclara que en realidad hay otros factores a tener en cuenta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Poisson definía resistencia como resultado de la longitud del vaso, la velocidad del líquido, en este caso que sería la sangre, sobre el radio de la cuarta potencia por pi. ¿Qué es lo que podemos modificar? ¿Podríamos modificar el largo de los vasos? No, sería muy difícil, ¿sí? Y modificaciones de la viscosidad, que es otra posibilidad, podrían hacerse a muy largo plazo, ¿sí? Pero si yo estoy acostado y me paro de golpe y tengo un cambio brusco en mi presión arterial y quiero aumentar mi presión arterial para no marearme y no perder mi conocimiento, tardaría mucho si quisiera simplemente modificar la viscosidad. Y entonces, para algo rápido, lo más rápido que tenemos en estas opciones es modificar el presión rápido. Y además de la cuarta potencia, entonces tiene un impacto muy fuerte sobre la resistencia. ¿Sí? Estos dos componentes son puntos constantes sobre los cuales se puede actuar para modificar la presión arterial. Bien, entonces, empecemos a componer este bucle. Tenemos entonces el parámetro que queremos ver, la presión arterial. Y ahora necesitamos a alguien que explique cuál es esta presión arterial y que informe. Mucha presión, poca presión, todo perfecto. ¿Sí? Y estos receptores que van a usar estos son primarios y secundarios. Los que nos interesan ahora son los receptores primarios, ¿sí? Que son varoreceptores. Como dice el nombre, varo, presión. ¿Sí? Son receptores para presión. Y estos receptores para presión se encuentran en dos lugares, ¿sí? En el seno carotídeo, como ven a la izquierda, ¿sí? Y en el tallado aórtico, como ven en el esquema que está a la derecha. Como pueden ver, esa forma así como ramificada, ¿sí? Que una apariencia muy extraña. En realidad estos varoreceptores son terminaciones de axones, ¿sí? De neuronas que después vamos a explicarles dónde está el soma, pero son terminaciones de axones que se encuentran dispuestas de tal forma entre las fibras elásticas de estos vasos. Entonces, ¿eso qué significa? Al estar entre las fibras elásticas de estos vasos, cuando estos vasos se estiran, estas fibras van a censar o van a también sufrir el mismo estiramiento de esos vasos.
Y ya sabemos que cambios de presión dentro de un vaso tienen efectos sobre la tensión de las paredes de estos vasos, ¿sí? Entonces, si aumenta la presión, aumenta el estiramiento de estos vasos. Y acá hay un truco, porque estos varoreceptores, que se llaman varoreceptores, en realidad lo que sensan es estiramiento, ¿sí? Entonces, estos receptores sensan estiramiento. Aumenta la presión arterial, estos receptores sensan el cambio en el estiramiento de las paredes. E informan, aumenta la presión, disminuye la presión, ¿sí? ¿Cómo es esa codificación? Y después cómo sigue esa codificación en el resto de la guía, la pueden encontrar en algunos libros. No les recomiendo que le den mucha importancia ahora hoy, porque creo que les va a requerir demasiado esfuerzo entenderlo, y después de que cursan neurofisiología, la R2, van a entenderlo mucho más fácilmente. Sí, sí, sepan y entiendan más o menos cómo funciona este bucle, pero no se vuelvan locos con ese approach. ¿Sí? Entonces ya sabemos quién es el receptor, cuáles son los receptores que sensan cambios de presión. Ahora, ¿cómo hacemos para que esta información llegue a el centro integrador, que es el centro que nos va a decir qué hacer con esa información? Entonces, el vínculo entre el receptor y el centro son las vías aferentes. Las vías aferentes pueden haber. Las vías aferentes son, para el caso del seno carotídeo, fibras que acompañan al nervio glosofaríngeo, y para el seno aórtico, fibras que acompañan al décimo al vago, ¿sí? Y los somos de estas neuronas están en los ganglios, el ganglio nodoso y el ganglio glosofaríngeo. No es muy importante eso. Sepan que entonces, ¿qué es lo que tienen que saber? Que esta información ingresa al tronco del encéfalo, al bulbo raquídeo, a través de las fibras de estos nervios, ¿sí? Glosofaríngeo y vago. Y una vez que están en el tronco en particular, entran a través del bulbo raquídeo. Acá van a ver un esquema con un montón de información, si no desesperan. Empezamos viéndolo desde arriba de todo, ¿sí? ¿Siguen hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿O más o menos? Bien. Entonces, acá entonces ven el seno carotídeo y el seno aórtico como los lugares en donde se sensan los cambios de presión, ¿sí? Ven cómo esta información entra al tronco a través de las paredes 9 y 10, ¿sí? Y entran al bulbo, a la altura del bulbo raquídeo. ¿A dónde van a entrar? ¿Ven esas pelotas rojas que hay acá? ¿Sí? Esto representa el núcleo del tracto cervical, ¿sí? Y es el centro que va a recibir la información de los varoreceptores. Y en el núcleo del tracto cervical hay neuronas que proyectan a otros núcleos del bulbo raquídeo. ¿Qué es lo importante que tienen que entender si no se enloquecen con esto? Si se fijan, hay un montón de núcleos, hay varios núcleos dibujados. En particular, quiero que le presten atención a este que está abajo que dice área vasomotora. ¿Sí? Tiene un nombre muy subjetivo, que es lo que va a hacer. ¿Sí? Perdón. No sigo el diagrama. Disculpen, si no ahora agarro el palo. Perdón. Sí, es mucho. Bien, entonces, como les comentaba, ahora sí la información llega a través de los varoreceptores, entran al bulbo raquídeo, y el bulbo raquídeo van a construir estas proyecciones sobre el núcleo del tracto cervical, que tienen acá como NTD. Lo importante que tienen que saber es que hay dos núcleos que van a ser centrales para la respuesta de la modulación y la presión y la frecuencia cardíaca, que son el área vasomotora y del área cardioinhibitoria el núcleo motor dorsal del vago. ¿Sí? A mí me interesa que sepan esas cosas, ¿sí? El área vasomotora y el núcleo motor dorsal del vago. El área vasomotora tiene un nombre muy subjetivo de qué es lo que va a hacer, ¿sí? Y es un área que, al ser estimulada, va a generar una vasoconstricción, ¿sí? Periférica. Y esta vasoconstricción periférica va a aumentar la resistencia periférica, ¿sí? En consecuencia, impactar sobre la presión arterial. Bien. Entonces, esta área vasomotora tiene una actividad tónica. Significa que siempre tiene una actividad basal. Entonces, si yo ahora modifico la actividad de esta área, voy a poder generar o más vasoconstricción o, si la inhibo, vasodilatación, ¿sí? Entonces, esta área es importante porque es la más involucrada en la vasodilatación, vasoconstricción. Y en particular, si quieren acordarse de algo más, el área C1 es la más importante, ¿sí? Y lo otro que les quería comentar es el núcleo motor dorsal del vago, ¿sí? Está muy involucrado en respuestas de frecuencia cardíaca, ¿sí? Y la forma en la que mueve la frecuencia cardíaca es, como dice el nombre, cardioinhibitorio, ¿sí? Va a disminuir la frecuencia cardíaca. Y esas son dos respuestas grandes que sí tienen que conocer, ¿sí? Entonces, la modulación de la frecuencia cardíaca por este núcleo y la modulación de la resistencia del tamaño de los vasos en el área vasomotora. Después, si esto tiene proyecciones inhibitorias y excitatorias, ahora yo creo que no es importante. Bien, después. Entonces, en esta zona vamos a tener entonces los centros que van a determinar cuál va a ser la respuesta, ¿sí? Y los centros que determinan cuál va a ser la respuesta son los centros integradores, ¿sí?
Y de estos centros integradores van a salir proyecciones que van a modular esa respuesta, ¿sí? Que van a ir a dar la información de qué es lo que hay que hacer. Porque ya esto dice, aumentó la presión, por ejemplo, ¿no? Llegan estos centros integradores en medio. Entonces dice, bueno, sabemos que aumentó la presión. ¿Qué es lo que hay que hacer? Toman la decisión de qué es lo que hay que hacer. Pero ahora necesitamos algo que nos envíe la información de qué es lo que hay que hacer al que tiene que hacer ese cambio. ¿Sí? Entonces, el mensajero, si quieren, que lleva la información de qué es lo que hay que hacer hasta el que tiene que hacer eso, son estas vías diferentes. Las vías diferentes son simpáticas o parasimpáticas. Estas palabras les suenan del año pasado de anatomía, ¿no? Que vieron algo de sistema nervioso autónomo. O no sé de más eso. Genial, ¿sí? Estas dos divisiones son parte del sistema nervioso autónomo, lo van a volver a ver muy bien en otra dos, así que tampoco se entejan tanto con esto, pero sepan que las aferencias que llevan la información hacia los órganos efectores, que son los órganos que hacen esos cambios para regularizar la presión, esas aferencias son simpáticas o parasimpáticas. Entonces, las respuestas de las fibras simpáticas pueden agregar resultados, llegan hasta la primera neurona estadia. Esto lo ven mucho en anatomía, la primera neurona, la segunda neurona. No es tan importante acá, para la gente, ahora. Sí, pero sepan que las proyecciones van a médula y la médula van a los ganglios, y de los ganglios son las proyecciones que van hacia los órganos efectores. ¿Sí? En el corazón, el efecto que van a tener estas fibras simpáticas, ¿sí? Va a ser de aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y a nivel de los vasos periféricos, ¿sí? En particular arteriolas, también las venas, van a generar una disminución del radio de estos vasos, ¿sí? Entonces una vasoconstricción. Entonces la respuesta simpática lo que genera es vasoconstricción, aumento de la resistencia periférica, aumento de la presión arterial. Y también la respuesta simpática va a generar aumento de la frecuencia cardíaca y en consecuencia también un aumento de la presión arterial. Esa es la respuesta simpática. La respuesta parasimpática, como ven acá, tiene un papel un poco distinto, ¿sí? Estas proyecciones van directamente hacia la cercanía del órgano. Recuerden que hay diferentes pares craneales que llevan estas proyecciones. No se enrojen con esto, y sepan que el ganglio está siempre muy cerca del órgano, en este caso del corazón, y la respuesta parasimpática en el corazón es una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y la frecuencia cardíaca. Y por último, lo que les comenté es que también la acción parasimpática tiene acción sobre la médula suprarrenal, ¿sí? La médula suprarrenal la pueden pensar como un ganglio modificado y básicamente lo que hace es que libera toda la sangre adrenalina. ¿Sí? Lo que es perdón, dije parasimpática. La médula adrenal como un ganglio modificado simpático, ¿sí? Y libera la sangre adrenalina, y eso también va a tener efectos simpáticos. Pero lo importante es que la respuesta simpática es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la presión arterial. La respuesta parasimpática es disminuir la frecuencia cardíaca y disminuir la presión arterial. ¿Qué pasa al principio? Decíamos que aumentaba la presión arterial. Aumenta la presión arterial, los receptores dicen, aumenta la presión arterial, aumenta la presión arterial. Llega la información a los centros integradores, en bulbo raquídeo, y la respuesta efectora, ¿cuál es? Que aumentó la presión arterial. ¿Qué debería pasar? Tiene que ser una respuesta más parasimpática, que disminuya la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y también la inhibición del área vasomotora, ¿sí? O sea, la activación de esto va a generar la inhibición de esto, y la inhibición del área vasomotora va a generar vasodilatación también, porque disminuye esa respuesta vasoconstrictora basal, ¿sí? Entonces, si aumenta la presión arterial, la respuesta final va a hacer que disminuya la frecuencia cardíaca y disminuya la resistencia periférica. Entonces disminuye la presión arterial. Entonces, lo que estamos hablando, ¿sí? Los efectores, los que hacen la respuesta que termina en la presión arterial, son, si queremos pensar, lo que queremos descomponer de acá es de la resistencia periférica total, vamos a estar actuando sobre los vasos, en particular sobre su radio, ¿sí? Y del volumen minuto vamos a estar hablando de cambios de la frecuencia cardíaca y la descarga sistólica, que son todos componentes del corazón, ¿sí? Acá tenemos otro esquema en donde se retoman algunas cosas que hablamos antes. Lo interesante de esto es, sobre la respuesta que veíamos en bulbo, vemos otras estructuras por arriba del bulbo raquídeo, ¿sí? Entonces también la actividad de estos centros en el bulbo raquídeo está modulada por otras estructuras superiores, ¿sí? Tienen entonces relación con actividades de las cortezas y del hipotálamo, y eso también puede influenciar sobre la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Una cosa más que les mencioné antes es cuando vemos la respuesta a nivel cardíaco de cada una de estas respuestas
es generar un aumento de la frecuencia cardíaca, que también va a tener un impacto sobre la contractilidad. ¿Sí? Entonces la respuesta simpática tiene una influencia que es que aumenta la contractilidad y tiene un efecto inotrópico positivo. ¿Sí? Y la respuesta parasimpática, si bien baja la frecuencia cardíaca, tiene un efecto un poco más sutil, un poco menos fuerte sobre la contractilidad. ¿Sí? Pero también es otro punto sobre el cual se puede actuar. Y si lo piensan, si disminuye la contractilidad, también voy a estar afectando de alguna forma el volumen sistólico. Y al modificar el volumen sistólico, también voy a tener un impacto sobre la presión arterial. ¿Sí? Y después, rápidamente, de poco Mariano. Y pensemos entonces todo lo que estuvimos hablando, toda esta respuesta, ¿sí? Que modula de una forma muy rápida la presión arterial. Ocurre en cuestión de segundos. Y por ejemplo, probablemente les pasó alguna vez de estar acostados sobre la cama, se despiertan bruscamente por el despertador, se levantan bruscamente. ¿Y qué les pasa cuando se incorporan así bruscamente y se paran? Bien, uno se marea, capaz se le nubla un poco la vista, ¿sí? Pero después de unos segundos, ¿qué pasa? ¿Seguimos mareados? ¿Seguimos con la visión nublosa? Bien, no. Y parte de esa respuesta, ese cambio, ese mareo que sentimos cuando nos incorporamos, tiene que ver con un cambio en la presión arterial. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se pone bruscamente de pie? Estaba acostado y rápidamente se levanta. Entonces, pensemos primero en qué pasa en la persona y después pone un poco de peso. ¿Sí? Pero estamos acostados, nos levantamos bruscamente. ¿Qué va a pasar con la distribución de nuestra sangre? Bien, va a tender a haber una distribución de la sangre y va a tender a irse más hacia miembros inferiores. Y esa va a generar que cómo va a ser el retorno venoso en el primer latido después de eso. Bien, va a disminuir el retorno venoso. Y si disminuye el retorno venoso, ¿qué va a pasar con el volumen sistólico del latido relacionado con eso? Va a disminuir el volumen sistólico. Y si el volumen sistólico disminuye, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Va a estar alterada, va a estar un poco disminuida. Bien, entonces si yo estoy acostado y me paro bruscamente, me va a disminuir un poco la presión arterial. Y en la clase que viene, desde circulaciones, van a ver, por ejemplo, lo importante que es la presión arterial media para, por ejemplo, la presión de perfusión cerebral. ¿Sí? Entonces, lo que nos pasa, nos mareamos, nos podemos sentir un poco con la visión borrosa, es disminuye la presión arterial, disminuye la presión de perfusión cerebral y no nos llega tanta sangre al tanque si quieren y nos mareamos un poco. Por suerte no dura por siempre, porque tenemos mecanismos compensadores. Entonces, si pensamos en todo lo que vimos antes, si disminuye la presión arterial, se sensa como disminución de la presión arterial. ¿Y qué empieza a pasar? ¿Quién sensa esa disminución de la presión arterial rápidamente? Varoreceptores. ¿Y qué van a hacer los varoreceptores? Bien, eso es un poco más. Números conceptos. Bien, va a dar toda esa información a los centros integrales, que los centros integrales después van a hacer, ¿sí? Aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Hacer una vasoconstricción para también aumentar la resistencia periférica y de esa forma poder aumentar la presión arterial. ¿Sí? Y eso es lo que ocurre. Ahora sí. Los de baja presión son los importantes. Las de baja La presión operativa es una presión. Sí, están en audíferas y se van a ver cómo. Entonces, lo que vemos en este esquema es algo parecido, que nos imaginamos como si fuéramos un cilindro, ¿sí? Entonces esto representa una persona de 1,80 m, una persona alta, que está acostada, ¿sí? Y en este experimento te das cuenta que el corazón no está latiendo, ¿sí? Y básicamente hay una presión de todas formas adentro de este cilindro que está relacionado con simplemente que esté lleno el cilindro de sangre, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tomamos este cilindro y lo ponemos de posición horizontal en la posición vertical? Que sería parecido a lo que nos pasa a nosotros cuando nos ponemos de pie, ¿verdad? Y si se fijan, es lo que vemos en B. Pero lo que vemos en B tiene algo que nos sorprende un poco, porque no solamente es que lo ponemos vertical, sino qué es lo que pasa en esta parte de abajo, en la base de este cilindro. Esto representa en realidad un aumento del radio acá abajo, ¿sí? Y es una forma de representar que esto es verdad, no somos un cilindro líquido, y nuestros vasos no son líquidos, sino que tienen cierta distensibilidad. Entonces, si yo estoy acostada y me pongo de pie, es verdad que por la distensibilidad que voy a tener, la columna de agua, la columna de líquido que está representada acá por nuestra sangre, no va a llegar a la altura del corazón, sino que llega más abajo porque hay una distensión de los vasos en la base. Pero por suerte eso no es lo que pasa, y lo que pasa es algo parecido a esto, ¿sí? Esto en realidad es un ejemplo, no sé si están claro, yo pienso sí, pero es un ejemplo y una forma de visualizar la importancia de dos funciones fisiológicas importantes. Una es esa vasoconstricción refleja que se da cuando nos ponemos de pie, sí, que les comentábamos antes, sí, que estamos acostados, nos ponemos de pie, se gatillan respuestas y una de las respuestas es una vasoconstricción. Bueno, esa vasoconstricción ayuda a que esos vasos no sean tan distensibles y a pesar de soportar el peso de una columna de agua interesante,
no llega a un nivel tan bajo esa columna de líquido, ¿sí? Y otro mecanismo importante también son la contracción muscular. Al ponernos de pie estamos contrayendo músculos en miembros inferiores y abdomen que también generan y limitan la distensión venosa, ¿sí? Entonces esos dos factores que sí son fisiológicos nos ayudan y son importantes en esta respuesta de homeostatismo, se llama, ¿sí? Que es la respuesta de pasar de estar acostados a ponernos en posición de hiperextensión, ¿sí? Entonces recuerden estos mecanismos para la pregunta. Sí, la respuesta simbólica también pasa con primera vena. Sí, así, pero es más importante el efecto para la resistencia total periférica sobre las anteriores. Y en este caso aumentaría la cantidad de periférico, eso. Sí, es una vasoconstricción generalizada, pero sí. En realidad sí, gracias por la duda. Acá hay un esquema de cómo son todos los vasos a nivel arterial, capilares y venas, ¿sí? Y pueden ver acá el grosor de las paredes, ¿sí? Y acá abajo es interesante porque te muestran cómo es la distribución de las fibras elásticas del músculo liso y cómo es la distribución de las fibras de colágeno para todos estos vasos. ¿Sí? Se fijan, las arteriolas tienen una gran cantidad de músculo liso, ¿sí? Y es la contracción de este músculo liso que está mediada por estas respuestas autonómicas, ¿sí? Entonces, pensar que esto tiene una pared muscular mucho más grande que las venas, ¿sí? Y además por la disposición de las arteriolas son las que van a tener mayor impacto sobre la resistencia periférica total. ¿Me puede agarrarme? Me gusta este sí. Voy a agarrarme de lo que terminó diciendo así podemos cerrar el asunto de la respuesta prostática. Este gráfico que está sacado de Boro tiene algo que a mí en particular este gráfico no me satisface tanto, a pesar de que lo usamos todos en las clases. Fíjense ustedes esto. ¿Qué hay acá arriba? Esto está representando el sistema venoso, ¿cierto? ¿Qué hay acá arriba cuando me paro? ¿Ahí pasa eso? No pasa, que todos tienen claro que no queda aire en ningún lado, ¿no? Perfecto. Lo cierto es que cuando uno se para, como el lecho vascular venoso tiene una capacidad muy alta, muy sensible, entonces con todo ese peso de la columna de sangre que uno tiene por encima, acá abajo tenemos una presión de cerca de 180 milímetros de mercurio. Cuando uno está de pie, ¿sí? Y acá no, acá tenemos mucho menos, hay mucha menos columna de sangre por encima. Entonces, la presión con la cual la sangre empuja las paredes de la vena es mucho más grande acá abajo que acá arriba, y por eso acá arriba no está distendido y acá abajo sí. Este es el motivo por el cual la sangre se cae en el lecho venoso cuando uno se pone en pie. Ahora, ¿cómo hace el sistema simpático para pasar de esto a esto? ¿Cómo reduzco la distensibilidad de los vasos? Porque el asunto es que si uno piensa en que la respuesta simpática va a producir vasoconstricción, y esa vasoconstricción, que una de las cosas que proponía ella, se da en arteriolas y en el miembro inferior particularmente, lo que uno está haciendo es evitando que la sangre llegue hasta acá, ¿sí? Y en realidad lo que uno debería lograr es que la sangre que está acá pase para arriba. Tienen otra posibilidad. Entonces, una regulación miógena, porque las arteriolas la regulación. Ajá, esa es una de las posibilidades, ¿sí? Que es una respuesta de la capa muscular de la vena. Miógena. Cuando yo estiro, en general, eso lo vamos a ver en la clase que viene, cuando uno estira la pared del vaso, el vaso produce una respuesta vasoconstrictora. La norma general es esa. ¿Qué más? La hormona muscular es una de las cosas que habían mencionado. La descarga simpática que hace. Claro, pero pensemos en esto particularmente. ¿Cómo hacemos que la sangre salga? Porque vasoconstrictor. De una contracción de los músculos de esta parte del interior haga que, o sea, que la contracción sea toda uniforme, que no pueda avanzar sino que la contracción sea que vamos para arriba. No es por las valvas. Las valvas colaboran, ¿eh? Las valvas colaboran con eso, pero de todas maneras esto sucede. Si uno se centrara solo en las valvas, esto no sucedería. Una mayor diferencia de presión. Una mayor diferencia. ¿A nadie se le ocurre que puede haber que la respuesta simpática involucre también vasoconstricción venosa? ¿A ver, te habían dicho eso? No lo he escuchado. No lo escuché. ¿Sí? La respuesta es alfa 1. La norma general es que la respuesta vasoconstrictora es alfa 1. Esas cosas sí son importantes, que la respuesta vasoconstrictora sea alfa 1. Muy simple. Los receptores que generan esta respuesta, ¿sí? Son adrenérgicos de tipo alfa 1. Eso. Hay un montón de drogas que son bloqueantes alfa 1 o que tienen algún efecto bloqueante alfa 1, y entonces provoca que esa respuesta no se pueda generar. Entonces, si yo te doy a vos una droga que es bloqueante alfa 1, vos no vas a poder producir esto, y cada vez que te pare te vas a marear. Sí. Un simpático vasoconstrictor venoso Y arterial, sí, exactamente. ¿Cómo te traiga más?
Bueno, voy a quedarme con el un poco. Denme 15 segundos que voy a hacer con ustedes. La cosa es así, entonces. Nosotros estamos viendo... ¿Perdón, la escucha? Nosotros hasta ahora estuvimos viendo que nuestro organismo sensa presión arterial en forma indirecta a partir del estiramiento de la pared de los vasos, y también lo que provoca, como consecuencia de los cambios de presión arterial, lo que provoca son respuestas que modifican la presión arterial también de forma indirecta, porque la presión arterial, como había puesto en la diapositiva, es el resultado de cómo nuestro corazón mete un cierto volumen, se pone un volumen minuto, de cómo mete un determinado volumen minuto en un circuito que tiene una cierta resistencia. ¿Sí? Es decir, la presión arterial es el resultado de esto que habíamos visto, donde esto está representando la resistencia periférica, y acá nosotros tenemos la bomba, con la válvula, una válvula así. El corazón empuja sangre para acá, entonces, y a través de esta resistencia se produce un flujo, pero no todo el volumen que sale del corazón en ese momento pasa a través de la resistencia. Sino que recuerden, como justamente ese volumen de sangre no puede pasar todo junto por acá, la pared de la arteria aorta se distiende, ¿sí? Y me queda así. Supongamos que esto representa, esta parte representa solo el tracto de salida y todo esto representa el resto del árbol asociado a la resistencia. ¿Acabamos bien? De modo que, insisto, le ocurre esto, parte de la sangre pasa para allá, pero parte distiende la pared, y en diástole, cuando la válvula se cerró, esto se retrotrae nuevamente, y entonces la sangre sigue fluyendo hacia adelante. Entonces, la idea es que si esta resistencia aumenta, la cantidad de sangre que pasa por acá por unidad de tiempo es menor. ¿Están de acuerdo con eso, no? Le cuesta más, es menor. Entonces, como la cantidad de sangre que pasa por acá es menor, la sangre que empuja el ventrículo en la sístole y tiene más la pared de la aorta. ¿Lo ven? Y esto cuando ocurre la diástole, esto se va vaciando, pero no, como la sangre no pasa por acá con la misma velocidad que antes, con el mismo ritmo que antes, entonces cuando viene el siguiente latido, esto ya lo agarra más extendido. Entonces, la pared se inclina más. Es decir que la pared de la aorta va a ir experimentando un progresivo ensanchamiento, por decirlo de alguna manera. Y esto es lo que va aumentando la presión arterial. De modo que al ir aumentando la presión arterial, si acá la presión va subiendo, en algún momento la diferencia de presiones que haya entre la porción arterial y la porción venosa va a ser suficiente como para, a ver, vamos a escribirlo así, como para generar un flujo tal, escribo la ley de Poisson así, esta delta P entre la arteria y la vena va a ser lo suficientemente grande como para generar a través de esta resistencia un flujo tal que sea igual al que está escupiendo el ventrículo. Lo digo de vuelta, digo esto de nuevo. A través de esta resistencia fluye sangre. ¿Estamos de acuerdo con eso? Va a fluir la sangre más fácil o más difícilmente, según cuanto valga esa resistencia. Cuanto más la resistencia, más difícilmente fluye la sangre a través de ese lugar. Si la sangre fluye muy fácilmente, extremadamente fácilmente, que por ejemplo lo que pasa en un shock, en un shock séptico, por ejemplo, en una vasodilatación generalizada, mi lecho vascular no es así, es así. Entonces la sangre que escupe el ventrículo hace y pasa todo para allá. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ahora, si ya se van a dar cuenta de la consecuencia de eso. Ahora vamos a ver, ahora vemos. La idea, pero tiene que ver con eso. La idea entonces es que si yo provoco vasoconstricción, y lo muestro de esta manera porque es muy fácil de ver, si provoco vasoconstricción, la sangre no puede pasar tan fácilmente por acá. Entonces, cuando el ventrículo escupe, parte de la sangre pasa por acá, pero en lugar de distenderse la pared de la aorta así, como la sangre por acá pasa menos, este volumen de sangre tiene más. Más distensión y más estiramiento del resorte que hay en la pared de la aorta. Eso, si yo tiro el resorte, cuanto más fuerza hago, más lo tiro, y todos hemos tenido la experiencia de tirar más una manilla plástica, y en algún momento se suelta. Cuanto más le tire, más vuelve. Cuanto más le tiro un resorte, más fuerza hace para volver. Entonces, cuanto más tiro la aorta, más fuerza hace para volver. Eso representa más presión. La sangre está más apretada, más presión sanguínea. ¿Sí? Entonces, por eso, la presión sanguínea está dada en gran parte por cuánto vale la resistencia. Porque si la resistencia periférica es muy grande, cada vez que el ventrículo escupe, la pared de la aorta va extendiéndose, y si la sangre no pasa, se extiende más. Ahora, en diástole vuelve. Esta es la parte que a alguno le va a costar un poco más. A mí me llevó tiempo entender esto. Pero durante la diástole, la pared de la aorta empieza a volver. Pero la sangre no pasa por acá, igual que antes cuando la resistencia era normal. Ahorita aumentada. Entonces, en el tiempo que dura la diástole, esto no llega a vaciarse como antes, se vacía menos. O sea que cuando llegue el siguiente latido, yo no agarro la aorta así, ni así, con la línea continua, sino que la agarro como por acá. ¿Se dan cuenta? Cuando el ventrículo empuja de nuevo, me extiende la aorta, pero no hasta acá, sino hasta acá. Más estiramiento, más presión. ¿Va a seguir subiendo la presión hasta que se dilate? ¿Y hasta cuándo sube la presión? Porque
el delta P es lo que el delta P a través de esta resistencia es lo que me genera el flujo. Este delta P. Cuanto más grande sea el delta P, más grande va a ser el flujo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la presión va subiendo hasta que en un momento, fíjense ustedes que el ventrículo sigue escupiendo, por ejemplo, pongan el caso, no pasa exactamente así, pero para facilitar las cosas, pongan el caso que sigue escupiendo 70 mililitros. Bueno, esto, el delta P va a seguir aumentando hasta que la cantidad de sangre que pase por acá en cada latido sea 70 mililitros. Si la cantidad de sangre que pasa por ahí en el tiempo de un latido es 50 mililitros, el ventrículo va a seguir escupiendo, dilatando esto. En algún momento la presión aumentó tanto que lo que pasa por acá, lo que pasa en este lugar, es igual que lo que el corazón está escupiendo. Y ya está. ¿Sí? Más o menos. Pero está pasando con más delta P, claro. O sea, acá yo tengo más presión que antes. Acá probablemente tenga la misma. ¿Sí? Pero acá tengo más presión. La idea de esta clase, en gran parte, es que ustedes primero conozcan los mecanismos de regulación de la presión. Y la idea que habíamos tenido era, bueno, principalmente que ella se dedicara a ver los mecanismos de regulación a muy corto plazo, porque son los que ustedes después lo ven en renal. En renal se dedican mucho más a los mecanismos a largo plazo. ¿Cierto? Lo que vieron ahorita ayer es hormona antidiurética, receptores de baja presión y receptores de alta presión, pero localizados en el riñón. ¿Cierto? Que son receptores que provocan respuestas a más largo plazo. Y esta del sistema nervioso autónomo, en general, no la ven en ningún lado. Si no la ven acá, no la ven en ningún lado. Y conocer cómo funciona el sistema nervioso autónomo es extremadamente importante, porque es la base de la medicina. No hay nada, ninguna especialidad a la que ustedes puedan dedicarse, quizá alguna sí, que no, para la cual no necesiten saber el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo barre todo el organismo. Si ustedes dominan el sistema nervioso autónomo, saben cualquier cosa. Un terapista lo que sabe es el sistema nervioso autónomo medicar. Eso es lo que sabe, básicamente. Y el resto más o menos sabemos algo. Disculpen, no sé cómo llegar allá, pero les juro que en mi cabeza había una relación con lo que iba a decir después. Pero bueno, la idea como muy bien dijo a mí me interesa que a mi organismo le interesa regular la presión arterial, fundamentalmente porque eso es lo que da la presión de perfusión de todos los órganos. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta en este momento es que el organismo entero trabaja manteniendo el medio interno, ¿sí? Y yo me atrevo a decir esto porque justamente las variaciones del medio interno son las que provocan respuestas en un órgano, las variaciones de su medio interno, son las que provocan en ese órgano ciertos cambios que entonces provocan, por ejemplo, la liberación de una sustancia o la generación de un cambio de potencial en su membrana. Entonces genera una respuesta tal que provoca un cambio en otro órgano, ¿sí? En el medio interno que rodea al otro órgano, y ese otro órgano genera una respuesta que repercute sobre el que generó la primera respuesta. Entonces, de alguna manera, el organismo trabaja así, por estímulos y respuestas que se deben a cambios del medio interno. ¿Sí? Esos cambios del medio interno están provocados por cosas que pasan afuera, cosas que pasan adentro del organismo. ¿Esto lo tenemos claro? ¿Sí? Genial. Y parte de ese medio interno, recuerden que estaba determinado por el volumen minuto. En realidad, por el flujo a través de cada uno de los órganos. ¿Sí? Y este flujo a través de los órganos, entonces uno lo mira así como está, esto puede ser el volumen minuto o puede ser el flujo a través de un órgano particular. Yo podría poner acá flujo sanguíneo cerebral, o flujo sanguíneo renal, o flujo sanguíneo a través de las coronarias, flujo sanguíneo a través de un flujo muscular, o lo que sea. Considero entonces, si considero así, el delta P que hay en ese tejido particular. O si considero todo el organismo, junto, esto va a ser el volumen minuto, esto va a ser el delta P entre la aorta y la aurícula derecha, por ejemplo. ¿Sí? Esto va a ser la resistencia de todos los tejidos, puntas. Pero si considero cada parte, bueno, esta va a ser la resistencia en el cerebro. Y esta va a ser la resistencia en el renal, en el techo renal. Y así para todos. Es decir, yo puedo analizar esta ley, o esta expresión, para todo el organismo o para cada hecho en particular. ¿Esto más o menos lo maneja? Genial. Entonces, cuando uno se encuentra en una situación clínica con una persona de la cual sospecha que hay algún problema en el flujo sanguíneo, uno lo primero que tiene que hacer es pensar si esa alteración en el riego sanguíneo. Piense que si hay alteración en el riego sanguíneo hay algo que no está recibiendo oxígeno suficiente. ¿Está bien? De ahí la importancia de esto. Uno lo primero que debería hacer es fijarse si esa alteración en el riego sanguíneo compromete a todo el organismo o a un tejido en particular. Por ejemplo, supongamos que una persona tiene una disminución del riego sanguíneo cerebral. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la manipulación? ¿Cómo de mareo, por ejemplo? Si es más grave, desmayo, ¿sí? Hay una clase de coma. Ese es un signo de poco. Está bien. Todo eso colabora. Entonces, uno, cuando ve por ejemplo, tiene una persona que está tirada acá, yo necesitaría saber, lo primero que necesitaría saber es si el problema involucra a todo el organismo o solamente al cerebro. ¿Está claro esto? Si tengo una persona a la cual solamente le puedo ver una mano y esa mano está azul,
Bueno, yo necesitaría saber si ese problema lo tiene en todo el cuerpo o si involucra solamente al miembro superior, derecho. ¿Lo ven? Entonces, lo primero que tengo que ver es si la respuesta es general o local. Y por eso es muy importante que ustedes identifiquen de entrada, desde el segundo año, cuáles son los signos que nos indican a nosotros que el problema es general, que involucra todo el organismo. ¿Cuál es que ustedes van a hacer esas manifestaciones clínicas que nos van a permitir decir que esta persona tiene un problema en el volumen minuto y no un problema en el riego de este lugar en particular? ¿Cómo me doy cuenta de que una persona tiene un problema en todo el organismo? ¿Cuáles creen ustedes que son los indicadores clínicos? Presión arterial. Frecuencia, a ver, voy a empezar a anotar acá. Frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura, ¿de qué? Color. ¿Color de qué? De los ojos, de la piel. Coloración de la piel. ¿Qué más? Saturación de oxígeno. ¿Qué más? Frecuencia respiratoria. Yo voy anotando, ¿eh? No. Ahora no. Hay cosas que tienen que ver con la que... Podría ser igual. Podría ser que tuviera conciencia. Si hay alguna clase de dolor, vamos a considerar porque es verdad, puede ser. No tiene por qué estar en coma. Pulso carotídeo. Vamos a ver, porque se me acabó el lugar. Bueno, yo les voy a contar, básicamente, cuáles son los indicadores inmediatos de que una persona tiene, lo que usted tiene que considerar como indicadores inmediatos de que una persona tiene un problema general en el volumen mínimo. El indicador que ustedes tienen que tomar en cuenta tiene que ser algo, un conjunto de cosas que les digan si algo está en un órgano solo o en varios. O sea, tiene que involucrar a varios órganos. La manifestación tiene que involucrar a varios órganos. Una de las más importantes es esta. O esta. La coloración de la piel. Fácil de ver. ¿Sí? Hay varias posibilidades con las cuales se puede alterar la coloración de la piel, pero en general, si uno lo ve pálido, podría sospechar. Y un indicador bastante bueno para ver cómo es la perfusión periférica es el relleno capilar. ¿Qué es el relleno capilar? Me fijo cómo está irrigado el lecho ungueal. ¿Sí? ¿Qué hago para eso? Presiono sobre la uña y cuando ustedes se presionan sobre la uña, ¿qué les pasa? El lecho se pone blanco. ¿Sí? Sueltan y se fijan cuánto tarda en volverse rosita de nuevo. El tiempo normal es el que tardo en decir relleno capilar. Si se llenó de vuelta y está rosita otra vez, está bien. Por eso cuando una persona llega a terapia, enseguida le llega a la guardia, en realidad, ya directamente le tiran la uña. Sea del sexo que sea, le despintan la uña. Y así pueden por lo menos tener uno de los dedos donde puedan ver cómo está el relleno capilar. Entonces ese es un parámetro que nos indica más o menos cómo está la perfusión periférica. ¿Qué más? El segundo parámetro es cómo está la función del sistema nervioso, justamente. Porque una persona tenga un relleno capilar malo, puede ser algo que afecte simplemente a la circulación en los dedos. Y la persona está acá dando clase y tiene mal relleno capilar y no importa nada, porque no tiene problemas con el volumen, tiene un problema en la mano. Pero si hay otro órgano comprometido, ya puedo empezar a sospechar que el problema no está ahí, sino ahí y allá y en todo. El segundo es entonces la función del sistema nervioso, el estado de conciencia. Entonces, pensamos, perfusión periférica, función de la piel, el estado de conciencia. ¿Sí? Un estado de conciencia disminuido con palidez de piel y cosas y mal relleno capilar, ya nos indica que hay algo mal en general. Y hay un tercer indicador importante que es que no se usa en la calle, pero sí se usa dentro del hospital. Y es algo que vieron ayer, es cuánto orina, la diuresis. Entonces, cuando la persona tiene ya estas dos cosas, uno hace mejor llamamos al 107. ¿Sí? Yo no lo voy a poder arreglar en la calle, probablemente mejor llamamos a eso. Llega al hospital y empiezan a ver un montón de cosas, muchas de esas están allá. ¿Sí? Muchas de esas están allá. Y esto muy probablemente se lo mientan. ¿Cuánto está orinando por hora? Más probable que si tengan consciente le metan una sonda y se fijen. ¿Tenemos claro entonces esto? ¿Sí? ¿Seguro? En la clase que viene nosotros vamos a ver qué pasa con cada tejido en particular. Decíamos aplicar esta ley para cada uno de los tejidos en particular y vamos a ver cómo se distribuye la sangre en cada uno de los tejidos. Hoy nosotros vamos a tratar de cerrar la respuesta generalizada del organismo a partir de un par de casos que les vamos a presentar enseguida. Primero, ¿cómo hago para medir el volumen minuto? ¿Cómo mido el volumen minuto? Tenemos un montón de métodos, esto no me quisiera explicar. Tenemos un montón de métodos para medir. ¿Qué métodos conocen?
No sé qué va a aparecer ahora. Bien. ¿Qué método conoce? El método de Fichte. ¿Qué otro método conoce? Eco-Doppler. ¿Cómo hace el Eco-Doppler? El Eco-Doppler lo que mide es velocidad. ¿Sí? Fundamentalmente. Tengo que medir otras cosas, en conjunto veo el flujo. En conjunto veo el flujo total. Bien, se puede medir con el Eco-Doppler. De hecho, se hace, es un método menos invasivo. ¿Cómo? Por el loop. En el loop, ¿qué aparece en el loop? Ajá, muy bien, perfecto. ¿Cómo hago para medir las cosas que quedan en el loop? Porque yo necesito un parámetro, para hacer el parámetro que puedo usar. Es difícil medir las cosas que quedan en el loop. Es un poco difícil. Pero aparecen, por esto se puede hacer. De hecho, es una de las cosas que se usa. Pero es lo que dijo él. ¿Sí? Lo que dice está bien, pero es más o menos una reflexión de lo que dijo él. Un poco de pedir esto que es el volumen histórico, una forma de frecuencia, esto es menos invasivo que el dice. Bueno, entonces tenemos, una es por ecocardio, otra, el método de Fichte. Antes de que apareciera la ecocardiografía, ¿cómo medían el volumen minuto? Bueno, no había ecocardio, tenemos que hacerlo de otra manera. Se usaba el método de Fichte. Este método lo vamos a dar, se usa poco, se usa mucho menos porque es muy invasivo. Y otro es el de la termodifusión. Esto se usa con algunas variantes ahora. Pero la termodifusión usa el catéter de Swan-Ganz. Otra vez el catéter de Swan-Ganz. El catéter, sepan que con nadie le pone el catéter de Swan-Ganz. Entonces ya viene muy mal. Bueno, vamos al método de Fichte, que fue el primero que se inventó en el siglo XIX. Viene del siglo XIX. ¿Qué es lo que hacía, lo que hizo Fichte? Bueno, a Fichte se le ocurrió esto. Vale. Gracias. Me siento solo, sí. ¿Qué es lo que hacía Fichte? Lo que nosotros queremos medir es esto. ¿Sí? Esto. Lo que hizo fue tomar la diferencia arteriovenosa de oxígeno. La diferencia arteriovenosa de oxígeno es simplemente cuánto oxígeno se chupa a los tejidos. ¿Está bien? Yo tengo oxígeno en sangre arterial y me queda oxígeno en la sangre venosa. Es decir, el sistema le ofrece a los tejidos una cierta cantidad de oxígeno, el tejido saca y la sangre venosa vuelve con otra cantidad. Generalmente, sepan esto, está alrededor de la oferta vital de oxígeno está alrededor de 2000, más o menos 1000 litros de oxígeno por minuto. Y lo que vuelve a través de la vena está alrededor de 750 litros de oxígeno por minuto. Lo vamos a ver mucho mejor en red, así que es un dato importante en este momento. Y esto es el consumo de oxígeno. ¿Sí? Es el consumo de oxígeno. A partir de esto, uno puede determinar cuánto vale el flujo. ¿Cuánto vale el flujo? ¿Por qué? Porque si yo sé cuánto oxígeno estoy sacando, cuánto oxígeno están usando mis tejidos, y sé con qué diferencia viene lo que le mando y lo que el tejido deja pasar, puedo saber cuánta sangre está pasando. Fíjense esto, voy a tratar de decirlo de una manera un poquito más clara. Vamos a ver que la sangre pasa muy rápido, muy rápido. Y el tejido está consumiendo oxígeno a un ritmo constante. En general, nuestro consumo de oxígeno ronda los 250 mililitros de oxígeno por minuto, y todo global. 250 mililitros por minuto. Con esos 250 mililitros en cada minuto, los tejidos tienen que sacar de la sangre. ¿Sí? Los 250 mililitros de oxígeno que consumen, lo tienen que sacar de la sangre. Si esa sangre pasa muy lento, si la sangre viene pasando muy lento, supongamos que tarda un minuto, este pedazo de sangre tarda un minuto en pasar por acá. Durante todo ese minuto, este tejido que consume los 250 le saca, cuando llega acá, no le queda nada, o queda poco. Si la sangre pasa muy rápido, como el tejido tiene un consumo fijo, para este ejemplo, el consumo fijo, la sangre pasa por acá, el tejido saca un cachito, pero como la sangre está pasando muy rápido, enseguida viene otro cacho de sangre, y otro cacho, y le saca un cachito cada uno. Entonces, a partir de saber cuánto le sacó, yo conozco esto, y sé cuánto le sacó, puedo decir, mire, le sacó mucho. Si le sacó mucho, que la sangre pasa muy lento. Entonces tengo poco flujo. Si le saca poquito, la diferencia arteriovenosa es baja, eso significa que la sangre se renueva muy rápido. El método se usa muy poco, tiene ese principio interesante para comprender. Fichte fue un tipo que se dio cuenta de muchas cosas, evidentemente. No confundan esto entonces con la ley de Fichte, la de la difusión. ¿Estamos? Pero una pregunta, sí. ¿se extrae? El tejido extrae oxígeno de la sangre. Sí, exacto, sí. El método es invasivo, muy invasivo. ¿Por qué es muy invasivo? Porque esta sangre venosa, la sangre arterial, vamos acá, tengo que medir cuál es el contenido de oxígeno en sangre arterial para poder hacer esta cuenta. Después tengo que medir cuál es el contenido de oxígeno en sangre venosa. ¿Y de dónde la saco? ¿De acá? ¿De acá? No. ¿De acá? No tiene que ser del órgano, ¿verdad? Pero yo quiero ver cuánto vale el volumen minuto. Cada día. Claro.
Esto lo saca de la aorta. Esto lo saca de la aorta. ¿Lo podemos sacar de la radial? No, ¿por qué? Se consumió mucho oxígeno. ¿Quién consumió oxígeno de la aorta y la radial? Interesante. Yo tengo mi arteria aorta, ¿sí? Y se ramifica como tengan ganas, pero en algún momento esto llega hasta acá y tengo acá la radial. ¿Sí? Y acá tengo mi ventrículo. ¿Qué onda hay en el medio acá? ¿Qué onda hay acá en el medio? De modo tal que la sangre salió y volvió a la radial. La sangre que pasa por la radial, ¿sí? Yo me tomo el pulso acá y lo que veo es eso, ¿sí? Pasó por algún órgano que chupó oxígeno, es decir, hubo capilares en el medio, ¿sí? Y la sangre vuelve a la radial, o sea, la sangre vuelve a la radial sin habiéndose consumido el oxígeno en alguno de los órganos. Esa sangre que tengo ahí, ese glóbulo rojo, estuvo siempre adentro de las arterias. Ese glóbulo rojo estuvo siempre adentro de las arterias, nunca pasó por un capilar todavía, ¿sí? De lo contrario, si no fuera así, el dedo gordo del pie estaría recibiendo sangre que ya fue chupada, no tiene más oxígeno, se lo comieron todo antes. La evolución es inteligente, de alguna manera, según Dawkins. Un libro muy interesante. Pero la cosa es que esa sangre que llega acá, en ningún tejido se le consumió nada, estuvo siempre dentro de las arterias. Después pasará por los capilares y entrará en la vena que corresponde. ¿Está claro esto? Así que sacarla de acá, sacarla del ventrículo es exactamente lo mismo. Podría sacarla de las venas pulmonares si tienen ganas. Sería igual, sería un poco más invasivo. Pero hagámoslo menos invasivo, saquémosla de la radial. Si echamos de la radial, sacamos sangre arterial, medimos esto. ¿Y la venosa? La saco de la vena radial. ¿Por qué no? Lo va a hacer lo menos invasivo posible. ¿De la yugular? La radial mejor. Ahora, cuando la sangre vuelve por acá, el tejido que consumió es la mano. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto me dice a mí cuánto vale el consumo del resto. No, ¿verdad? Si veo acá, veo una yugular, lo que veo es el consumimiento de lo que hay acá arriba. ¿Sí? Así que tampoco me habla de lo que pasa de ahí para abajo. ¿De dónde tendría que sacar? ¿De dónde? De la aurícula. Podría sacar de la aurícula derecha. Lo que pasa es que la aurícula derecha la sangre no se explota por arriba. Tengo que sacarla de la arteria pulmonar. Lo que se llama sangre venosa mixta. La sangre se mezcló. Sabemos que esa es sangre mezclada de todo el organismo. Sangre venosa mixta. De ahí que este método sea recontra invasivo. No saca sangre de la arteria pulmonar. Yo me metí con un catéter por acá, llegar a la arteria pulmonar y chupar sangre de ahí. Es invasivo, pero si hacía falta meterlo por un minuto, bueno, vamos a meterlo por un minuto así. Y este consumo de oxígeno, que le dije, uno lo estima, alrededor de 2,50. En realidad, lo que uno hace es, como todos pesamos distinto, lo que uno hace es decir 3,5 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos de tejido, perdón, por cada kilo, por cada kilo por minuto. Peso, por cada kilo peso por hora. No uno lo estima más o menos así. Por supuesto, esto está influenciado por la composición del cuerpo. ¿Sí? Si tiene más masa muscular, menos masa grasa, perdón, esto va a cambiar. Hay tejidos que tienen un consumo de oxígeno mucho más alto que este, estos que tienen un consumo de oxígeno mucho más bajo. Los tejidos que hacen, sepan que la mayor parte de la energía que nosotros producimos se gasta para hacer funcionar algo que nada de hacer, que es la bomba de sodio de potasio. La mayor parte de lo que vos comés lo gastás haciendo funcionar la bomba de sodio de potasio. Entonces, un tejido que tenga que hacer funcionar la bomba de sodio de potasio muchísimo, va a tener un consumo de oxígeno mucho más alto que otro que no necesite semejante generación de ATP para hacer funcionar la bomba. Entonces, la cosa es que yo puedo separar los tejidos de acuerdo con su consumo de oxígeno. ¿Y cuál creen ustedes que van a ser los tejidos que consuman mucho oxígeno? ¿De acuerdo con esto? Riñón es uno, cerebro, corazón, músculos. ¿Sí? Los tejidos que generan, que tienen mucho transporte y que, sobre todo, particularmente los que generan señales eléctricas, son los que tienen un consumo de oxígeno altísimo. Los tejidos que no tengan esto, por ejemplo, el tejido muscular en reposo tiene un consumo de oxígeno que es 6 veces esto. De ahí la importancia de tener una masa muscular más o menos buena, porque me asegura de estar consumiendo un montón de calorías mientras estoy leyendo el superficie. En cambio, hay tejidos que no tienen este consumo, que tienen un consumo mucho más bajo porque la bomba le funciona mucho menos. Por ejemplo, el tejido adiposo. ¿Sí? El tejido adiposo tiene un consumo de oxígeno que está 3 o 4 veces por abajo. ¿Sí? La tercera cuarta parte. Así que de acuerdo a tu composición corporal, vas a tener uno más cercano a esto o más cercano al otro. ¿Sí? Más alto o más bajo. Muy bien, entonces uno estima globalmente con esto. El segundo método. ¿Alguna pregunta más sobre el método FIT? No es tanto. El segundo método. El método de la termodilución.
ya que el método de la termodifusión emplea el catéter de resonancia, hacemos un breve repaso. Nosotros tenemos esto que son, ¿por dónde se mete el catéter de sangre? ¿Sí? Se mete por alguna de las venas del cuello, la vena segunda. Lo meto y voy moviéndome. Cuando llego a la aurícula derecha, fíjense ustedes que estas serán las curvas de presión, como ya hacemos para el ventrículo izquierdo, las tocamos para el ventrículo derecho. Decimos, a ver, esta azul es la del ventrículo derecho, ¿ven? ¿Cierto? La naranjosa esta es la de la aurícula derecha. Y aquella es la de la vena, la de la arteria pulmonar. ¿Estamos? ¿Acá estamos bien? Entonces, cuando yo lo voy metiendo y llego a la aurícula derecha, lo que voy a tener es esta curva naranja. Y la presión va a oscilar así, entre un valor mínimo y un valor máximo. ¿Ven? Mínimo, máximo. Y tengo esto. Paso a través de la tricúspide y me meto en el ventrículo. Lo ven la aurícula, me meto en el ventrículo. Pero en el ventrículo la presión en la diástole tiene un valor y la sístole un valor mucho más alto que en la aurícula. ¿Sí? ¿Ven? Tengo toda esta oscilación, todo este rango de oscilación. Entonces vengo por la aurícula y me meto en el ventrículo. En el ventrículo la presión diastólica tiene que ser lo suficientemente baja como para permitir el llenado desde la aurícula, es decir, tiene que estar por lo menos parecida a la presión auricular. Pero en la sístole tiene que estar por encima de la presión en la arteria. ¿Cierto? Así que la oscilación es mucho más amplia. Me meto, paso a través de la válvula pulmonar, me meto en la arteria pulmonar. Y la presión ya acá tiene esto, efecto Riquese. Entonces en la diástole la presión llega hasta los 10 milímetros de mercurio, no llega hasta los 2. ¿Estamos? Hay una presión de percusión permanente hacia los capilares pulmonares. Entonces oscila entre 10 y 25, más o menos. 10, 25, 10, 25, 10, 25, más o menos. Y así, me sigo metiendo hasta que salgo de la arteria pulmonar, sigo, y en algún momento ese catéter llega hasta un lugar que es lo suficientemente pequeño como para que no pueda seguir avanzando. El retiro infla el balón, y ese balón lo que hace es que todo lo que está por delante, todo lo que está por delante del balón queda aislado de lo que está por detrás. Y el catéter, que mide presión, lo que mide es la presión que tengo por delante. Y por delante de los capilares pulmonares, lo que tengo en la aurícula izquierda, cuando la válvula mitral está abierta, lo que tengo es el ventrículo izquierdo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, justamente lo que me permite el catéter de Swan-Ganz es medir esa presión que se llama de presión de enclavamiento pulmonar o presión wedge. Lo que me mide es algo que pasa en la aurícula izquierda, en el ventrículo izquierdo, el diástole. Durante toda la diástole yo puedo medir lo que pasa en el ventrículo izquierdo. No durante la sístole, la válvula cerrada. Durante la diástole puedo medir todo. Bueno, la presión ahí es más o menos esta, esa que se grafica acá, se llama de vuelta presión de enclavamiento pulmonar o presión wedge, o presión capilar pulmonar también. Y es la presión durante la diástole en el ventrículo izquierdo. O sea que esto me permite medir la presión de diástole. ¿Cierto? Y es un estimador de qué? De la precarga. Esto permite estimar la precarga. Bueno, ese catéter tiene 4 cosas, tiene 4 sondas, y una de esas sondas es la que me permite inyectar solución fisiológica a 25 grados, de solución fisiológica fría, dentro de la arteria pulmonar. Si yo meto solución fisiológica a 25 grados en la arteria pulmonar, la sangre con qué temperatura viene. ¿Se Entonces yo le meto solución fisiológica fría, lo que hago es enfriar ese lugar. ¿Estamos? Acá lo frío se representa para arriba. ¿Por qué? Porque es más fácil de ver. Lo frío se representa para arriba. Cuanto más alto está, más frío. Entonces yo le meto agua, solución fisiológica, y la temperatura baja. Ahora, a medida que la sangre va pasando, se va llevando la solución fisiológica. ¿Cierto? Pero la sangre viene con 17 grados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la temperatura? Y tiene que empezar, si yo estoy reemplazando eso frío con algo caliente, vuelve a subir la temperatura. O sea, vuelve a bajar el gráfico. ¿Está bien? Yo lo enfrié, se calienta. La velocidad con la que se calienta me dice con qué velocidad estoy llevando la solución fisiológica. ¿Sí? Si la temperatura vuelve muy rápido, a 37 grados, eso significa que el flujo es muy alto. Si la temperatura vuelve muy lento, significa que tengo un volumen minuto bajo. Así que esto, analizando la curva, me permite ver cuánto vale el volumen minuto. Es un método recontra invasivo, pero si el tipo ya tiene puesto el catéter, que no importa, lo hacemos ahí. ¿Está bien? Pero como dijeron acá, hoy se empieza a hacer de otras maneras. Voy a buscarlo. Bueno, otras cosas importantes. ¿Cómo evalúo la contractilidad de una persona? Hay un montón de indicadores de contractilidad. Este es el indicador de la función miocárdica. Es lo que me indica cómo funciona ese músculo cardíaco. Recuerden que la contractilidad me permite ver a mí cómo funciona ese corazón durante la sístole. ¿Sí? Hay patologías que cursan con problemas, que causan problemas en el volumen minuto durante la sístole, o por problemas sistólicos, y otras que lo causan por problemas diastólicos.
Entonces, la evaluación de la contractilidad a mí me permite ver cómo se comporta ese corazón en sístole. Que el corazón ande bien durante la sístole no significa que ande bien, podría andar mal en la diástole. Y es muy importante que retengan esto, porque uno piensa, una persona está infartándose, pero tal. O sea, a ver, lo voy a decir distinto. Una persona tiene una buena función sistólica, entonces no le pasa nada. Está bien, el corazón se contrae bien. Y sepan que las isquemias, las alteraciones que ocurren causadas por isquemia, lo primero que alteran es la función diastólica. Lo primero que alteran es la relajación del corazón. ¿Sí? Entonces ahí enseguida va a aparecer una disfunción diastólica sin que aparezca todavía la sistólica. Es decir, el corazón se va a llenar mal. Ese ventrículo se va a llenar mal. Antes de empezar a eyectar mal, se llena mal. De modo que cuando llega el momento de infartarse, el corazón ya se llenaba mal y encima de todo ahora no expulsa bien la sangre. La función de relajar esa afectada. La actividad que se altera, lo que se llama el lucitropismo. El lucitropismo, perdón, la relajación ventricular es muy dependiente de ATP, es muy dependiente de energía. Por eso involucra la captación de calcio, ¿sí? Al retículo sarcoplásmico, a través del cerca, 2A. Bueno, eso es lo primero que aparece alterado. Volvamos a la sístole. ¿Cómo evalúo la contractilidad? ¿Cómo evalúo la función sistólica? Bueno, lo primero, uno de los parámetros globales que se utilizan es el volumen minuto. Es un parámetro global. Otro parámetro global un poquito más específico, porque el volumen minuto se puede alterar por un montón de cosas, ¿cierto? Que no son solo sistólicas. Bueno, uno que es más específico, bien específico de la función sistólica, es la fracción de eyección. Que la vimos la semana pasada, si no me equivoco. La fracción de eyección, la FEI, es el cociente de la descarga sistólica y el volumen de actividad. Es decir, de lo que tenía, ¿cuánto saqué? De lo que tenía, ¿cuánto saqué? Ahí lo puedo multiplicar por 100 y lo tengo en porcentaje. Lo normal es que sea mayor del 55% y menor del 70%. Mayor de 50, entre 55 y 70%. Se puede alterar porque el corazón está muy activo o porque está muy poco activo. Lo más común es que esté poco activo. Lo más común es que esté normal. Está claro, ¿no? La afección más común es que se vuelva menos activo. Y la cuestión es que ese ventrículo que está menos activo puede estar globalmente menos activo, o sea, tiene una frecuencia de eyección baja, que está globalmente menos activo, pero esa alteración puede deberse a un problema regional, de un sector específico de la pared miocárdica. Y para eso, los cardiólogos, bueno, esta es la forma de verlo, se mide por ecografía o representación. Para eso, lo que hace el eco, divide el proceso como si estuviera viendo desde la válvula mitral hacia la punta, y entonces cada uno de los anillos estos representa una profundidad más grande, más cercana a la punta. Es decir, estos son los de las bases, ¿sí? De Goodman Side, los de las bases del ventrículo, y estos son los sectores medio alto, medio bajo y la punta. ¿Sí? Entonces uno puede ver que puede haber sectores de la pared ventricular que se contraen mal. Entonces se puede hablar de hipoquinesia, aquinesia si no se mueve. ¿Está clara la idea? Es decir, este es uno de los parámetros que nos permite a nosotros ver cómo está funcionando regionalmente ese ventrículo. Y un parámetro que se está empezando a usar mucho en este momento es la fracción de acortamiento. Es decir, la fibra muscular ventricular se acorta cuando se contrae. Bueno, la cosa es cuánto se acorta. La fracción de acortamiento se puede alterar por la precarga, la poscarga o la contractilidad. Una precarga baja da una fracción de acortamiento baja. ¿Se acuerdan del talento? ¿Sí? Bueno, cuanto más baja la precarga, más baja la fracción de acortamiento. Cuanto más grande la poscarga, más se le opone a la eyección del ventrículo. ¿Sí? Entonces también la fracción de acortamiento es más baja. ¿Está claro? Esto, es decir, la fracción de acortamiento puede ocurrir que se reduzca. O porque tengo una precarga baja, o porque tengo una poscarga alta. ¿Está claro eso? Bueno, si yo sé que en una persona la precarga está bien y la poscarga está bien, la fracción de acortamiento se alteró por una cuestión de la contractilidad. Voy a decir esto de vuelta, quizás un poco desordenado. La fracción de acortamiento puede alterarse. ¿Sí? La fracción de acortamiento es un parámetro sistólico, que me habla de cómo ese ventrículo está funcionando durante la sístole. Precarga, poscarga y contractilidad pueden alterar la fracción de acortamiento. Tanto que si yo sé que la precarga está bien, que la poscarga está bien, el problema es la contractilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la precarga puede alterar la fracción de acortamiento? Con una precarga baja, vale descansar, como fue descrito por Frankie Starling, una precarga baja disminuye la fracción de acortamiento. Una poscarga alta disminuye la fracción de acortamiento.
Si yo sé que la otra también, a mí me la contagia. La semana que viene vamos a ver un grupo particular de patologías en las cuales el miocardio tiene un requerimiento de oxígeno más alto. Vamos a ver cuando veamos circulación coronaria, tiene un requerimiento de oxígeno más alto que lo habitual, que lo normal, a pesar, que tiene, ¿cómo decirlo? Tiene déficit de oxígeno, digamos, tiene déficit de oxígeno a pesar de que sus arterias coronarias están bien. Hay un grupo particular de personas en las cuales yo tengo un miocardio que puede llegar a infartarse y las coronarias están bárbaras, ¿sí? Y eso ocurre cuando la contractilidad está aumentada, por ejemplo. Cuando hay hipermovilidad. Sí. ¿Cómo hago para que hay estudios específicos para ver fracción de acortamiento? Así que es preocupante. Vamos entonces a entrar en lo que quería particularmente sobre la clase. Es decir, vamos a imaginar una media hora, ¿no? Un montonazo de tiempo. Vamos a imaginar que llega una persona, esto quiero que piensen ustedes, lo vamos a pensar entre todos, lo van a pensar ustedes un cachito y después entre todos. Un par de minutitos nada más entre todos. Y vamos a sacarle todo lo que podamos a este caso. Llega una persona que hace 24 horas que no toma agua. ¿Sí? 24 horas sin tomar agua. Lo que quiero fincharles es cuáles son los mecanismos de compensación que se ponen en marcha para que esa persona siga viviendo. ¿Sí? Llega acá y una persona con 24 horas sin tomar agua puede caminar sin mayor problema. Está viva. Está bien viva. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que se ponen en marcha para que esa persona viva? Vamos, ya ven un par de segundos. Le doy 3 minutos. Si pueden pensar, ¿qué es lo que le pasa a la persona? Primero, dentro de todos los títulos que ustedes pueden ponerle a lo que le pasa, ¿cómo lo catalogarían? Deshidratación. Este es un caso, uno de los tipos de deshidratación. Un tipo bien particular, pero bien común. Tenemos un tipo de 24 horas sin tomar agua. Deshidratación. ¿Qué le pasa entonces? ¿Qué le está pasando a su fisiología? El tipo no está enfermo, está deshidratado. ¿Qué le va pasando? ¿Qué es lo primero que pasa? ¿Cómo? ¿Qué es lo primero que pasa? Se levanta la hormona antidiurética, escuché por allá. Eso, ¿cómo pasa? Lo primero que pasa no es que se eleva la hormona antidiurética. Hay algo que ocurre que eleva la hormona antidiurética. Primero, entonces, como yo sigo teniendo pérdida de líquido, ocurre un aumento de la movilidad plasmática. ¿Estamos de acuerdo con eso? Aumenta la movilidad plasmática. Entonces, y ese es un punto importante, lo acaba de decir acá adelante. Que el estímulo para la secreción de hormona antidiurética, primero hay un montón de estímulos que permiten la secreción de hormona antidiurética, el cambio de la presión arterial, pero el más sensible es el cambio de la movilidad plasmática. Con 1% de cambio de la movilidad plasmática, es decir, antes de que me cambie la presión arterial, me cambió la movilidad plasmática, y eso provoca aumento de la hormona antidiurética. Así que esto es lo primero que pasa en esta persona. Se provoca aumento de la liberación de ADH. Ustedes ya saben, viene de ahí arriba, sale por ahí abajo, y saben perfectamente lo que hace en el riñón, aunque en los exámenes no parece como que nunca lo hubiera visto. Hasta acá vamos bien, ¿no? ¿Sí por qué esta es una de las preguntas que más me gusta hacer a mí los exámenes? Generalmente arranco con algo así. Porque es una pregunta que toca toda la fisiología. Toca ningún lugar del cuerpo que deje de cambiar su funcionamiento cuando entra deshidratado. Todo cambia, todo. ¿Qué más le pasa? Sigue, porque esto pasa en un par de horitas. Se llama 24 horas. ¿Puede ser que venga con taquicardia? ¿Por qué? Por el sistema nervioso simpático. ¿Y cómo llegamos ahí? Porque hay un aumento se descarga en la frecuencia de los varoreceptores. ¿Y por qué? Porque se acumula el volumen, un poco el volumen del líquido extracelular. Ajá. ¿Ves que la contracción del líquido extracelular, en algún momento, esto sigue, yo sigo siendo barato, o este sigue siendo barato, en algún momento va a llevar a que la volumen haya bajado lo suficiente como para que el retorno venoso cambie. Entonces la precarga cambia. Si la precarga cambia, se baja la precarga, yo empiezo a tener una presión arterial disminuida. Si la presión arterial está disminuida, los varoreceptores sensan eso. Todo el cuerpo sensan eso. Y al sensar eso, provoca todo lo que vieron con ella. ¿Está claro? Entonces sí, acá hay respuestas que están vinculadas con el aumento de la molaridad, con el cambio de la molaridad, y otras que están vinculadas con el cambio de presión. Entonces ahora ya se provocó la respuesta dada por el cambio de molaridad, todas las demás son por el cambio de presión. Cuando baja la presión arterial por la contracción del líquido extracelular, entonces lo que ocurre es una descarga simpática. Que me provoca, por un lado, el aumento de la frecuencia cardíaca, por otro lado, vasoconstricción, y por otro lado, sed también, sí.
Lo que era una cosa más simpático es el aumento del resto de las propiedades cardíacas. Aumentan todas las propiedades cardíacas. ¿Sí? Aumenta la relajación, aumenta la contractilidad, aumenta todo. El simpático aumenta todas las propiedades cardíacas. Pero lo que se nota particularmente es el aumento de la frecuencia cardíaca. Uno le toma el pulso y le da el 95. ¿Sí? Va a aumentar la frecuencia cardíaca. Es lo más notorio de todo. ¿Qué más? Aumenta el simpático. Eso es lo que pasa. ¿Qué más? Dado por cambio de presión. ¿Qué más? Sí. ¿Se aumenta la frecuencia cardíaca no debería disminuir la recarga? Porque el tiempo de la viaje es muy interesante la pregunta. ¿Escucharon? Dijo, si aumenta la frecuencia cardíaca, no debería disminuir la recarga. Porque yo estoy disminuyendo el tiempo diástole. Pero, ¿le prendo volumen? La recarga disminuye por la caída de volumen. Ella dice, no debería agregarse más. Pero también Sube la contractilidad. Pero la pregunta ya viene específica. ¿No es un estaría bajando la recarga? Quiero desterrar un mito que hay muy común con respecto a la influencia de la frecuencia cardíaca en la precardia. Les pregunto. La diástole se acorta. Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, la diástole se acorta. ¿Cierto? Se puede acortar más o menos a la mitad. Entonces les pregunto, ¿en qué momento ocurre el llenado ventricular? Durante toda la diástole, ¿cierto? Pero si ustedes tienen que decir, el ventrículo se llena durante este tiempo. Hay todo un tiempo durante el cual no se llena nada. Hay un tiempo que se llama diastasis, durante el cual no hay llenado prácticamente. Ahí casi no hay flujo. Si yo tengo aumentado el lucitropismo, ese ventrículo chupa mejor la sangre desde la víctima. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el llenado ventricular rápido va a ser más eficiente. ¿Sí? Y después me queda la patada auricular. Es decir, que una frecuencia cardíaca aumentada no necesariamente me lleva a una disminución del llenado ventricular. Para que la frecuencia cardíaca me afecte el llenado ventricular tiene que estar por encima de 190. Así que por favor sáquense de la cabeza ese asunto. Uno dice, tengo la frecuencia cardíaca en 95. Está perfecto. Tengo la frecuencia cardíaca en 150. Está perfecto. El problema ocurre cuando la frecuencia cardíaca es muy alta tiene que ser. ¿Sí? Para que la diástole se acorte muchísimo se tiene que cortar la diástole. ¿Estamos de acuerdo? Genial. Entonces, ¿qué es lo otro que pasa por el cambio de la presión arterial? Ahí está el otro tema. ¿Dónde están los otros receptores de alta presión? También se van a afectar, también va a verse afectado por los receptores de baja presión. Sí, eso también va a pasar. Pero en el riñón se va a censar esto. ¿Y qué va a pasar? Eso ya ha pasado acá. Ajá. ¿Cuál es el mecanismo? Porque después uno tira el nombre y ya después todo lo demás sale solo. Se activa el sistema renal, decían los telones. Una última cosa. ¿Qué pasa con la concentración de las cosas en la sangre? ¿Qué pasa con el hematocrit? Está aumentado el hematocrit. Tengo concentración. ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes que va a ser la consecuencia de la concentración en el sistema cardiovascular? Mayor viscosidad. Hay mayor viscosidad. Si hay mayor viscosidad, tengo más resistencia periférica. ¿Sí? Si hay mayor viscosidad, tengo más resistencia periférica. Es decir, que ese corazón le va a costar más sacar esa sangre que es mucho más viscosa, más parecida a aceite que a agua. Ahora. Así que eso también, no solamente la descarga simpática que provoca vasoconstricción, es causa del aumento de la resistencia, sino también de hemoconcentración. Uno es algo que podría sacar muchas más cosas. Vamos a parar acá y vamos a ir con otro caso. ¿Queda claro esto? El orden en el que pasan las cosas es este. ¿Sí? Primero la DH. ¿Por qué? Porque pasa el estímulo más sensible. Lo primero que pasa es el estímulo más sensible para la secreción de ADH. Después, con todo esto, bueno, me cae la presión arterial, otra vez, eso aumenta también la secreción de ADH porque encima es el estímulo más potente. ¿Cierto? También me aumenta la angiotensina 2. Tengo un montón de cosas que me provocan ese incremento. Pero el orden en el que pasa es este. Vamos a poner un segundo caso. ¿Alguna duda? Yo. Sí. ¿No debería aumentar la presión arterial después de...? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hay un problema que aparece en el examen permanentemente. Bueno, ¿cómo tiene la presión arterial? Aumenta ¿cuánto? Y después de un día, 140. Bueno, vamos a suponer que lleva 2 días sin tomar agua. ¿Cuánto tiene la presión? 170. 3 días sin tomar agua, 200. ¿Entiendes el asunto? Yo digo, a ver, pare. Me aumenta la DH, esto me aumenta la presión. Me aumenta el SIMPA, me aumenta la carga simpática, me aumenta la presión. Me aumenta la presión, la presión te aumenta 40, 200, 200.000. Tengo un tipo que no toma agua de hace 3 meses, no puede vivir esa persona, no toma agua de hace 3 meses, entonces tiene 1500. ¿Dónde está el asunto? ¿Puede pasar esto? ¿Creen ustedes que pasa? ¿Es sensato que pase esto? ¿Por qué no? Porque todo se regula, sí, claro. Pero, ¿esta persona va a tener la presión aumentada? ¿Por qué no? Lo voy a decir para que les quede clarísimo. Porque lo que desencadenó todo esto es que la presión bajó. Entonces, toda esta respuesta lo que tiene es a normalizar la presión, no aumentarla.
aumentarla sobre lo que bajó. En realidad la normaliza, evita que baje más. ¿Estamos? Evita que me llegue al suelo, evita que sea 20-0. No es que la presión aumenta. Estos mecanismos no hacen que aumente la presión arterial en realidad. Lo que hacen es que no baje tanto. No lo decía justamente por los mecanismos, sino por la viscosidad y las resistencias. Bueno, pero todo eso es lo que ocurre. mismo. Segundo caso. Tengo un tipo que está caminando tranquilamente por la calle a la salida del cajero automático. Dame la plata, no quiero, dame la plata, te doy la plata, como si te loco, pum, te meto un balazo y te perforé la femoral. Yo tengo un balazo en la femoral. Derecha. Charlen 2 minutos acerca de qué le pasa. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Se ve simpático? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué? ¿Pero por qué no la DH? Porque no tengo hemoconcentración, no tengo medio de normalidad, pero después va a la bolemia. La bolemia eso constituye el estímulo más potente. ¿Qué es lo primero que le pasa? ¿Le pasa la DH primero? Lo primero que hace simpático. ¿Por qué? Por el susto, el tipo está en un balazo. ¿Sí? Y si no se hubiera dado cuenta todavía de esto, de todas maneras la presión iba a bajar bastante rápido. Así que lo primero que le pasa es que se activa el simpático. Entonces, descarga simpática. Con todo lo que ya charlamos. ¿Sí? El tipo sigue perdiendo sangre. Es una especie de cicatriz isotónica. ¿Sí? ¿Qué le pasa? Inmediatamente, después de eso. Y después se activan los otros dos, porque la disminución de la presión me lleva a que aumente la secreción de ADH y aumenta esto también. Pero esto es mucho más rápido. Así que lo que van a recibir ustedes es esto. Esto es lo que se va a ver. ¿A quién le importa que la arritmia esté aumentada? Sí, va a estar aumentada. Pero lo que van a ver ustedes es esto. ¿Sí? Mucha frecuencia cardíaca, muy alta frecuencia cardíaca. ¿Y la presión? Baja. Justamente es una de las estímulos que desencadenó esto. ¿Sí? La presión baja. Bastante baja. Y cayendo, además. ¿Qué harían ustedes con un tipo? ¿Lo ven ahí tirado? Tiene un guante. ¿Cómo tiene? Un guante. Toma la presión del lugar. Vamos a... No pasa mucho más ahí, a menos que sean... ¿Recuerdan esto, no? La vimos la vez pasada. Que como consecuencia de ese estrechamiento en la coartación de la aorta, lo que yo tengo es que la presión arriba es diferente de la presión abajo. O sea, la presión acá es distinta de la presión acá. Muy distinta. Más distinta cuanto más grande sea la resistencia. Cuanto más grande sea la oclusión. ¿Estamos de acuerdo? Vayamos a aplicar esto particularmente a la circulación cerebral, cosa a la que nos vamos a dedicar la semana que viene, cuando vamos al riego sanguíneo cerebral. Y me interesa particularmente que veamos dos cosas sobre esto. El flujo sanguíneo renal. Ustedes saben que esto es importante que lo dominen. Vamos a suponer esto. Yo tengo mi corazón acá, tengo mi ventrículo ahí. El ventrículo está tirando sangre hacia el sistema arterial. ¿Está bien? Y la sangre vuelve a otro lado, a la aurícula del otro lado, por el sistema venoso. Entonces, de acá salen un montón de vasos. Y supongamos que acá llegamos al miembro inferior. Pregunto, ¿qué resistencia hay entre este punto y este punto? De acá hasta acá. ¿Hay alta resistencia, baja resistencia? Baja, ¿sí? Baja. Estoy dentro de los vasos arteriales. Y desde acá hasta acá, desde el sistema venoso, también baja. Prácticamente nada. La presión cae muy poquito, desde acá hasta acá. No hay resistencia, lo mismo de acá hasta acá. Así que, como no hay resistencia, prácticamente acá no hay delta P. Es muy poquito el delta P. ¿Sí? 2 centímetros de mercurio. Así que la diferencia de presión del delta P que yo tenga a través del derecho va a ser igual a la que tenga a través del derecho y a través del derecho y a través del derecho. Es decir, que el delta P, esta diferencia entre esto y esto, no está dada por el riñón, no está dada por el músculo, no está dada por el cerebro, está dado por el organismo en su conjunto. Está dado por el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, perdón, aurícula derecha. ¿Está claro? Eso no lo gobierna el órgano. El órgano gobierna otra cosa. El órgano gobierna su flujo, gobierna su resistencia. Ocurren cosas ahí que determinan cuánto vale su resistencia y por tanto cuánta sangre está pasando, cuánta sangre el órgano deja pasar. En el caso del riñón, tengan presente esto. La presión cae desde acá hasta acá. Eso no lo gobierna el riñón. Pero lo que sí gobierna el riñón es cuánto cae en cada parte. ¿Sí? ¿Cuánto cae en cada parte? O sea, cuánto cae en la arteriola aferente, cuánto cae en los capitales, cuánto cae en la arteriola aferente. Y particularmente los dos reguladores son estos dos. Es decir, la cuestión es, piensen ustedes, cuanto más grande la resistencia, mayor es la caída de presión. Bueno, justamente lo que se hace es regular la resistencia en la arteriola aferente y la arteriola deferente. Entonces, de todos esos 100 milímetros de mercurio, 80 milímetros de mercurio que va a caer desde la arteria hasta la vena renal, parte cae en cada lugar. Y la caída de presión va a ser más grande en el lugar donde haya mayor resistencia. O sea, que si yo hago vasoconstricción aferente, ¿qué va a pasar con este delta P que tengo acá? Va a hacerse más grande. Entonces esto, en lugar de bajar así, va a bajar, por ejemplo, hasta acá. Así. Y si tengo vasoconstricción aferente, y este va a hacerse más grande. Entonces, relativamente, esto va a ser más importante que este.
Y entonces la presión va a bajar más acá que allá. Entonces la presión va a caer así, así y así. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Sí? Que de los 100 que tienen que caer, desde acá hasta acá, bueno, va a caer una parte en cada lugar. Y de esos 100 va a caer más donde más grande sea la resistencia. ¿Está bien? Y el resto caerá en los otros. Como en los capilares, la resistencia es más baja que acá, acá cae menos que acá. ¿Sí? En este gráfico, la resistencia acá es más o menos igual que acá. Pero si yo hago vasodilatación aferente, tengo menos resistencia acá. Entonces esto se pone más arriba. ¿Y por qué es importante esto? Por dos motivos. El primero es porque esto es lo que determina cuánto filtra. Es uno de los determinantes de cuánto filtra. ¿Están de acuerdo? Si esto se pone más arriba o más abajo, va a filtrar más o menos. ¿Y ven cuál es el fundamento por el cual yo muevo esto para arriba o para abajo? Cambiando las dos. No es, provoqué vasodilatación aferente, entonces pasa más sangre y más hacia el globero. No, pará. Tengo más filtración ahí porque esta resistencia bajó. Al bajar esta resistencia, esta se vuelve más importante en relación con la otra. O sea, hay más caída de presión acá que acá. Y esto se me va a quedar más arriba. Si hago vasodilatación diferente, esto va a ser menos importante. Entonces vamos a tener esto más abajo. ¿Se dan cuenta? Lo último que le digo con respecto al flujo sanguíneo renal, esto que después mastíquenlo, si hace falta lo revemos en la clase que viene. Podemos ver más casos. Podemos ver el problema de la jirafa. Lo otro, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa acá? La vez pasada yo ya les había dicho, ¿a qué se debe cuando tengo una estenosis en una arteria renal o en general en cualquier lugar del lecho vascular? Algo que está muy cerca de la ramificación. Muy cerca de la ramificación, pero esta tiene, casi siempre se da lo mismo. ¿Ves? Por colesterol, genera esa aterosclerosis. Si está más lejos es un problema en general porque hay fibrosis en la pared vascular. Pero acá yo lo tengo bien cerca. Esto en general es colesterol. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Estenosis en la arteria renal. Hace un montón de cosas en ese lugar. Entonces, acá cae la presión. ¿Estamos de acuerdo? Desde acá hasta acá la presión es más baja en este lugar. Hay mayor delta P. Si hay mayor delta P, ahí, ¿qué es lo que va a pasar en este gráfico? Baja aquí. ¿Qué pasa? ¿Aumenta la presión? Vamos al caso. Me acaba de pasar eso. Si me acaba de pasar. Un cirujano sobre la tijera. Adentro me está apretando la arteria renal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ven que tengo más delta P ahí? Esto baja. Para esa arteria renal. Para esa. Esto baja. ¿Por qué? Porque tengo más delta P. En ese lugar. Entonces, a este lugar de la arteria, la sangre llega con una presión más baja que la que llegaba justo antes de tener eso. ¿Sí? Antes era igual que acá, prácticamente igual. Ahora ya no. Ahora tengo delta P acá. Es decir, que la sangre entra acá, llega al globérulo, llega a la arteria aferente con una presión más baja que la que tenía. ¿Sí? Entonces, por un lado, yo voy a tener que, como esto es más bajo, todo respecto a la proporción, se pone más abajo. Ahí tengo menos filtración. Pero eso no es lo más grave. Yo tengo el otro riñón. La gente quiere con un riñón solo, más o menos bien. ¿Cuál es el problema? Que viene a colación para esta clase, justamente. Que lo que va a censarse en ese lugar es que la presión bajó. Si la presión bajó, ¿qué se desencadena? Juan, particularmente. El renín, sí. Se desencadena eso. Esta persona, una persona que tiene una obstrucción crónica, o sea, una estenosis renal, una estenosis en la arteria renal, va a tener la presión alta, probablemente. ¿Por qué? Bueno, justamente porque la activación de todo ese sistema, particularmente es bilateral, pero la activación de todo ese sistema lleva a que se absorba más sodio y demás, y toda la propiedad que ustedes ya manejan. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Hace falta alguna aclaración sobre esto? ¿No? Acá tiene otra fotito, ¿sí? Otra función con otro método. Voy a cargar agua de Vamos a lo último. Esto porque es divertido pensar qué pasa con esto. ¿Cuál es el asunto con la jirafa? Que la jirafa tiene que mandar sangre hasta allá arriba cuando está comiendo. ¿Sí? Acá. Tiene que mandar sangre hasta acá arriba. Desde acá tenemos para allá más o menos 4 metros. ¿Sí? Un poquito más. ¿Cómo hacemos para mandar sangre hasta allá arriba? Y lo otro, una vez que la jirafa está comiendo, en algún momento va a tener sed y va a ir a tomar agua y no está allá arriba, está acá abajo. Entonces la jirafa, a la cual el corazón le está mandando sangre para allá arriba, de repente bajó la cabeza y está tomando agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la jirafa? Tenemos 3 minutos. Quiero 1 minuto piensen ustedes. Y después decimos qué es lo que pasa.